¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde ya está todo listo para tratar del tema obligado. No, lo siento, no es el fútbol, es la literatura. Pero aunque no sea el fútbol, yo estoy cierta, como usted, que en este momento está empezando el partido amistoso entre Portugal y México. Señoras, lo siento, no va a estar Ronaldo, no se va a quitar la camiseta, así que quédense aquí con nosotros para conversar. Quiero decirle algo más, seguramente usted quiere saber cuál es la conclusión de ese partido amistoso. Desde luego tiene derecho a ver el juego, tiene derecho a cambiar de canal, pero antes de que lo haga, quiero decirle algo. Para mí es muy importante la presencia, la participación de ustedes a través de las vías telefónicas, porque con su voz, con sus opiniones, enriquecen la conversación con el invitado en turno. Esta noche se trata del escritor colombiano Jorge Franco. Él, como usted sabe, acaba de recibir el premio Alfaguara de novela 2014, con este título, El mundo de afuera. Es una portada preciosa que guarda una historia muy especial. ¿De qué se trata? Mire, según la presidenta del jurado, Laura Restrepo, que también ha estado aquí, es una historia fantástica en la que se mezclan el talento de los hermanos Grimm y los hermanos Cohen. Para mi compañero de la jornada, Paul, se trata de una historia fantástica con un fin de Tarantino. Para el autor de la novela, Jorge Franco, y aquí le muestro la portada, este libro es una metáfora de Colombia y un homenaje a Medellín de 1970, una ciudad que ya no volverá a existir como existió. Después le digo lo que es para mí, pero por lo pronto le recuerdo, estamos celebrando la presencia de un escritor y la aparición de un libro que no califico por el momento, simplemente le digo, en cuanto pueda, comience a leerlo. Bienvenido a nuestro estudio. Buenas noches, Cristina. Es un honor para mí estar en este programa. No, es un gusto para nosotros tenerte aquí y empezar. Bueno, yo quiero hablar de los antecedentes de este premio, que ha sido la edición que ha tenido más participantes, casi 800. Más de ¿A qué 800. se deberá esta especie de euforia por la novela o por participar en un concurso de novela? Bueno, tiene que ver mucho con la historia, la trayectoria del premio, quienes los han ganado. Tiene que ver también, yo creo que con una fecha muy especial que son los 50 años de este editorial. Y tiene que ver pues con el prestigio de un premio que yo mismo nunca me imaginé ganar, que mandé ese manuscrito allí como cuando uno arroja una botella al mar. Como siempre que escribes algo. Exactamente, y bueno, pues tuve la suerte, me tocó en turno y estoy muy, muy complacido de haberlo recibido. Y además estás en muy buena compañía. Muchos de los premiados han estado aquí, cosa que me alegra, pero recordemos simplemente que algunos de ellos, algunos de los que han recibido este galardón son Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, Ángeles Mastretta. Pues podría citar, es más, el joven que estuvo aquí recientemente, el autor Juan Gabriel Vázquez, que estuvo con su novela preciosa, El ruido de las cosas al caer, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo dialogamos con él a través del teléfono? ¿Por qué no lo hacen con nuestro invitado de hoy? Que, por cierto, se presentó en el concurso con un seudónimo muy especial, Antonio Benjamín. ¿Por qué? Por mis abuelos. Es el nombre de mi abuelo paterno y de mi abuelo materno, Antonio y Benjamín. Lo había usado ya antes en otros premios cuando yo recién comenzaba en este oficio y pues también me aventuraba a participar en algunos premios nacionales y participé siempre con este seudónimo. Las dos veces que lo hice también gané, entonces lo llevo como una especie también de amuleto. Es de suerte. Es de suerte y es un homenaje a ellos porque de verdad fueron hombres muy importantes en mi vida para lo que hago hoy. Mi abuelo paterno era un periodista intelectual que escribía sonetos en la intimidad de su casa para sí mismo, un gran lector
que me presentó los grandes clásicos de la literatura, a Shakespeare, a Romeo y Julieta. Y mi abuelo materno era un pintor también, que pues si no pudo dedicarse a la pintura de lleno fue porque tenía pues que cumplir con sus funciones de padre y esposo y llevar un hogar, pero cada minuto que tuvo libre se lo dedicó a la pintura. Entonces yo con él también aprendí el arte de la observación, porque yo creo que eso lo tienen muy agudo los pintores, los artistas de las artes visuales. Bueno, esto se ve, hay una plasticidad en las descripciones que haces, por ejemplo, del bosque. En el bosque hay una princesa, pero cerca de ahí hay un malvado, pero no les cuento todavía nada hasta que él nos explique por qué esta novela, que ahora se llama El mundo de afuera, se presentó como Aquel monstruo indomable. Aquel monstruo indomable. Aquel monstruo indomable es un verso del poeta colombiano Julio Flores. Yo te agradezco que me hayas acercado a él. Los versos, los poemas son preciosos. Sé que es amigo de Barba Jacobo, por lo menos contemporáneo. Y de José Asunción Silva también. Pues claro, a los dos los mencionas, por supuesto. Sí, claro, los menciono. Fue un poeta que casi yo diría que él mismo se merece una novela porque fue un personaje bastante particular. Era el poeta, para empezar, de las clases populares, porque se la pasaba también en bares, en cantinas, tenía una relación especial con la muerte, se inspiraba en los cementerios. Bueno, aquí está lleno de muerte su poesía, claro. Sí, la poesía está llena de muerte. Un hombre muy controvertido, rechazado por las clases altas, por las élites sociales y culturales, las élites de la poesía. Eso está marcado aquí. Hay un momento en que el personaje que es secuestrado, que es un hombre muy rico, etcétera, don Diego, se burla un poco de este señor porque dice, es demasiado popular, lo digo en términos llanos, lo dice nuestro invitado con otros términos, pero es muy curioso que también presentes en esta novela la intolerancia, no aceptar a los que vienen de fuera. Por ejemplo, hay sospechas porque una mujer viene de Alemania, quién sabe qué será, ¿no? Otra sospecha porque eres demasiado cercano al pueblo. En fin, esto, lo prejuicioso que es la sociedad. Sí. Pero lo vas planteando muy suavemente sin darnos lecciones de nada. Sí, pero para volver a Julio Flores y a Aquel monstruo indomable, me pareció bonito porque así se refiere el poeta al amor, como aquel monstruo indomable. Y finalmente, a pesar del, creo yo, que del secuestro que aquí se cuenta, esta es una historia de amor, es una historia de una obsesión. Una historia de amor, un secuestro. Yo pienso que son varios secuestros, no uno. Sí. Y pienso que no es una historia de amor, son muchas. Desde luego, cuando usted lee el libro, y creo que lo podrá hacer muy pronto, El mundo de afuera, Alfaguara, usted sacará sus propias conclusiones. Tú sabes que cada lector hace su propio libro. Yo no sé cómo lo veas tú, pero siento que una persona que tiene secuestrada a otra está igualmente secuestrada. Exactamente. Y eso es lo que plantea la novela desde un comienzo y que al final se cierra ese planteamiento, mostrando que quien creía tener el poder resulta no teniéndolo y que quien parecía ser la figura más débil en esa relación de víctima y victimario termina ejerciendo un poder sin tener que mover un dedo, ¿no? Solamente con su actitud, con su inteligencia, con su sensatez. Un poco lo siento yo como a la manera de la tragedia clásica, ¿no? Como que cada uno de estos dos personajes tiene un rol por cumplir frente al destino, pero necesita del otro para complementarlo. Dije al principio de esta conversación lo que habían opinado otras personas muy autorizadas acerca de esta novela. Yo tengo mi propia opinión, si me permiten se las voy a dar. Para mí, aparte de todo, es una extraordinaria lección de estilo y de talento, de habilidad narrativa. Solamente con esos recursos se puede crear situaciones paralelas, perfectamente engarzadas, se puede jugar con mucha gracia, con mucho ingenio del elemento inesperado y, por supuesto, con humor. Esta novela tiene todos esos elementos y, por supuesto, un lenguaje impecable, perfectamente bien cuidado, que no es engolado. ¿Cómo está hecho la novela? Son 45 capítulos muy pequeños que para mí son como las escenas de una película. Bueno, en primer lugar, pues mil gracias por esos comentarios, por esas palabras. Siente uno que ha cumplido parte de su labor cuando oye a un lector referirse así a uno de sus libros. Y sí, creo que hay esa alusión a
a la película, a la cinematografía, a las escenas, no es gratuita. Yo vengo del cine. ¿Te estudiaste en Londres? Estudié Claro. en Londres cinematografía, y en Londres, curiosamente, estudiando cine es que entro a la escritura creativa, a la escritura de ficción. No digo que a la literatura, porque a la literatura entré desde muy niño, cuando era lector, porque hay dos maneras de entrar en este mundo. De una manera un poco más pasiva, que es la lectura, que es casi que la que más me complace, y luego está la escritura, pues que es de una manera más activa. Es la que más te complace la lectura. Una vez me hizo Rosa Montero una pregunta preciosa. Si quedaras en una isla sola, ¿qué preferirías? ¿Tener algo que leer o tener que escribir? Y tardé mucho en decidirme. ¿Tú ya te decidiste? Por miedo y por comodidad me decido por la lectura, porque es que escribir es un acto se necesita osadía, se necesita valor cada día para enfrentarse a ese espacio en blanco. No, pero además la escritura es una forma de soledad tremenda. Exactamente. Es gravosa. Sí. Pero es maravillosa también. Exacto, y yo creo que la lectura en ese sentido proporciona mayor compañía en una isla desierta. No estamos en una isla desierta, estamos en nuestro estudio de Canal 11 maravillosamente adornado con rosas, y yo le decía a nuestro amigo que seguramente en el castillo donde ocurre la historia, o parte de la historia, habrá un salón con tapices y donde hay un gobelino precisamente con esas rosas. ¿Usted ha entrado en un castillo? Pues yo en el de Chapultepec y ningún otro, pero nuestro invitado sí tuvo la fortuna de ir a un castillo cuando era niño, allá en Medellín. Y además el personaje se llama como, la persona dueña se llama como tu personaje, Diego. Sí, tuve esa particularidad que no tienen todos los niños, de tener a 2 cuadras de su casa un castillo enorme, con jardines muy amplios, un tipo europeo, con fuentes donde había estatuas y monstruos que botaban agua por la boca, y con una leyenda, sobre todo, que era algo maravilloso, una leyenda alrededor de la niña que lo habitó en algún momento y que nos decían que estaba allí muerta, enterrada en el castillo, que estaba en un sarcófago embalsamada. Llegaron a decir, al punto de la exageración de decir que estaba embalsamada sentada frente al piano, lo cual a mí me generaba pavor. Lo dices, es graciosísimo. Y lo cuento ahí en la novela. ¿Saben qué? Bueno, a mí no me genera pavor. Solamente tengo que tener mucho cuidado porque este es el momento de un corte. No hay pánico. No está Ronaldo, sigan aquí. Seguimos conversando con Jorge Franco, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2014. Aquí está la obra con la que resultó ganador, El mundo de afuera. Y bueno, ustedes llegan de afuera por la vía telefónica y yo le voy a decir a nuestro invitado cuál es el mensaje que ustedes le mandan. Urbano Pérez le manda una enorme felicitación a la señora Pacheco por su invitado. Marta Uribe, conozco al escritor gracias a la entrevista de la señora Pacheco. Siempre vemos su programa. No, doña Marta, también le conoce por el cine. Una de sus novelas más premiadas está traducida a 14 idiomas. Teresa Navajas es... Rosario Tijeras. Rosario Tijeras. Ya le cambiaste el nombre por la emoción del fútbol. Bueno, la película y la serie son muy interesantes, pero seguramente usted las vio. Entonces ya lo conoce también bien del programa. Arnulfo Saldaña, gracias por estos tiempos de aliento en estos momentos de fiebre futbolística, ya ve. Y quiero enviar una felicitación a la señora Pacheco. Muchas gracias. Andrea Albarrán, que siempre nos ve, dice, por supuesto, estoy fascinada con el programa. No pienso en ningún momento en cambiarle porque aquí somos testigos de conversaciones maravillosas y en este lugar no solo se habla de fútbol, sino del mundo de afuera y eso me encanta. Felicidades a Jorge Franco y un abrazo. José Antonio Siciliano, admiro a Jorge Franco ya que siendo tan joven fue nominado con su obra Siguiendo los pasos de su familia. Es un ejemplo para los jóvenes de hoy en día. Bueno, yo sí creo que es un ejemplo para los jóvenes de hoy en día. Le comentaba hace un momento que me gustaría mucho seguirlo leyendo y desde luego aprender con él el arte de contar un cuento, que es sumamente difícil.
Esta novela, que está formada por 45 capítulos, son, te dije, pequeños cuadros, pequeñas escenas, podrían ser inclusive pequeños cuentos. Sí, yo comencé incluso por el cuento. Me parece que es un género que permite, cuando uno comienza, un mayor control, pero y curiosamente comencé con él y hoy en día me ha costado mucho volver, no porque no lo quiera, sino porque se me hace muy difícil. Me acostumbré a la extensión y de pronto ahora me cuesta la concisión. Es difícil porque es muy riguroso. Es muy riguroso. Es como un telegrama donde cada palabra tiene un peso, pero el ejercicio en el cuento se nota aquí, porque cada detalle, pongamos que aparece en el capítulo 1, va a resolverse, o en el capítulo 9, donde usted quiera, va a resolverse en el 35, en el 40, y se va embonando todo también, como si Jorge fuera un relojero, un miniaturista. Bueno, eso es algo que uno va aprendiendo con el oficio, aprendiendo también de cuando uno lee a los grandes escritores, a los grandes maestros, de cómo van sacando una historia adelante como si fuera un tejido y procuran también abrir líneas narrativas y asimismo cerrarlas. Entonces lo que uno sí, yo por lo menos trato de tener muy en cuenta hacia el final, es que todo esté como una maquinaria muy aceitada y que todas las piezas engranen, como en un reloj. Pero aquí engranan perfectamente, y les digo, inclusive palabras. Por cierto, eso es una palabra que yo pensé que era un mexicanismo, esculcar. Esculcar es un colombianismo y es muy de la región nuestra. Y yo lo recuerdo porque a uno siempre niño la mamá le decía no esculque. Exacto. ¿No? La mamá es lo que hace, esculcar. Sí. Bueno, vamos a la novela. ¿De qué se trata? Es un personaje, don Diego, que tiene una hija a la que quiere preservar de los males del mundo. Para ella es un castillo, imagínense un castillo con un bosque maravilloso por el que la niña puede andar libremente. Ella se llama Isolda, porque a su papá le gusta mucho la ópera de Wagner, Tristán e Isolda. Ella tiene una mamá alemana que se llama Dita, tiene una institutriz que se llama Helda, pero hay un personaje, todos ellos son buenos y maravillosos. El malvado que observa, que es justamente el mono. Es un malvado poderoso y asesino y brutal a quien finalmente controla a su mamá. Sí. Le dice cuándo merendar, cuándo salir. Que se lave las manos, que suelte el baño, que se tome el jugo. Eso fue algo que me fue surgiendo. Eso me encantó. Porque este personaje, curiosamente, me he dado cuenta que ha calado mucho entre los lectores. Les ha gustado mucho el Mono Riascos. Y me agrada porque fue el personaje que más trabajo me costó construir. Esta es una historia que está inspirada en hechos reales, como lo hablamos, pero del mono no pude encontrar más allá de lo que veía en las páginas judiciales. Entonces me tocó irlo llenando de carne, de huesos, de alma. Ese personaje tan brutal está enamorado desde siempre de la niña Isolda, no sueña más que con ella. Pero hay un capítulo en su vida muy curioso que nos recuerda que nadie es lo que cree ser o nadie es de una sola manera. Ese hombre tan afecto a las mujeres, que además tiene un amante que se llama Twiggy y es bastante traviesa, digamos, para no definirle de otra manera. Simplemente un día conoce a un muchacho que no tiene nombre, tiene una camiseta, unos jeans y músculos y una ambición brutal. Y ese muchacho, ¿por qué no tiene nombre? No sé, no me lo pidió. No me lo pidió porque yo siento que los personajes a veces llegan, incluso siento que a veces es como si llegaran con el nombre y me dijeran, mucho gusto, mi nombre es Twiggy, o mucho gusto, mi nombre es Isolda. Y ese muchacho, que es un oportunista, Totalmente. Llegó allí como muy de incógnito, se fue quedando y nunca me dijo su nombre. Ese muchacho, no sé por qué, siento que es pariente de la Virgen de los Sicarios, de Vallejo, mejor dicho, del personaje que mata porque simplemente quería matar o hace cualquier cosa porque se le antojaron unos tenis. Sí, aunque esta historia tiene distancia, digamos, de esa época del narcotráfico, la que yo conté en Rosario Tijeras, sí es una imagen que siempre me llevaba a ese Medellín que iba a llegar después. Cuando este muchacho sale en esa moto que logra sacarle al mono y sale en ella a alta velocidad por las calles, inmediatamente me surge esa imagen, pero como una imagen premonitoria de lo que vendría después, de ese Medellín macabro que nos tocó padecer ya muy pocos años después de este suceso. Es una relación además
los diálogos entre ellos, y se ha hablado mucho de la calidad de tus diálogos, son preciosos. Es una calidad extraordinaria. Yo no dudo de ninguna palabra que hayan dicho el mono y ese muchacho. Adivino sus gestos, huelo su sudor. Sí, yo trato de trabajar mucho los diálogos porque son la voz del personaje. Y uno, así como en la vida real, uno aprende a conocer a las personas por la voz, al punto de poder hablar con alguien por teléfono, por ejemplo, y saber quién es. Para mí es muy importante irle encontrando la voz a cada quien, porque me ayuda a redondearlos. Y sé que la voz también da mucha información al lector sobre cómo es el personaje. La amante del mono, como le dije, es Twiggy. Sí, claro, se refiere a aquella famosísima modelo inglesa, súper delgada, con cabello corto y liso, que fue la primera modelo que se puso pestañas en el párpado inferior y se veía con una expresión tremenda, escuálida y demás. Esta muchacha quiere parecerse a la modelo, pero además tiene una característica, ya les dije, es traviesa. Y uno de sus hábitos es no usar ropa interior. No se lo digo como un incidente cualquiera, es que el resultado de ese hecho se desarrolla en el capítulo 42, que es absolutamente hilarante y maravilloso, donde aparece la mamá, la mamá del mono. ¿De dónde sacaste a Leda? Bueno, me alegra esa risa. Perdóname, no puedo evitar. Porque si hay algo difícil en la literatura... Dificilísimo. Hay dos cosas difíciles, hacer llorar y hacer reír, ¿no? Pero a veces es mucho más difícil hacer reír que llorar. Muy difícil. Porque el humor es muy idiosincrásico, ¿no? Muy de cada cultura. Pero fueron personajes que yo vi que la historia estaba necesitando de personajes que la dotaran de gracia. Y ahí aparecen estas mujeres de pronto con una particularidad y un rigor en su comportamiento. Ese personaje es flexible, te cae bien, engancha, pero me recuerda una película, Trash. Cuando dice, siquiera dame un beso, en la película también aquella mujer dice, bueno, ya que nos ha ido tan mal, siquiera dame un besito, ¿no? Digo, sí. Ella lo dice en otros términos, pero más o menos así. Sí, sí. Pues es que este es el... Es que es la solución, es lo que más busca cualquier persona. Un contacto humano, busca una relación humana, ¿no? Exactamente. Y Twiggy es un personaje que, a pesar de su desparpajo, de su gracia, tiene un vacío afectivo muy grande. Pues todo el mundo la usa. Todo el mundo la usa. Y quien supuestamente la quiere, no la quiere de veras, ¿no? Y por eso, pues, yo creo que ese desenfreno hacia el final, que no debemos hablar mucho de él, porque no, por eso no quiero, voy despacio. Y Lida es el producto también de una mujer muy de mi región, muy de Medellín, de la región de Antioquia, que son mujeres muy fuertes, son matronas, para quienes hacen de su casa un pequeño reino. Y que se condenan a la soledad. Sí, pero que tampoco, no les importa si el hijo es esto o lo otro, para ella sigue siendo su hijo, sigue siendo su niño, y de ahí que lo trate. Es encantadora. Cuando llega la policía y acusa al mono de todos los horrores que ha hecho, dice, pero si mi hijo es buenísimo, nunca ha hecho nada malo, ni siquiera se ha casado. Ni siquiera se ha casado, ¿no? ¿De dónde sacaste todo eso? Cristina, eso va saliendo poco a poco, yo por eso me demoro, pues creo que me tomo mi tiempo escribiendo las historias, porque sé que esto es un trabajo muy artesanal, muy de línea a línea. Es de joyero. Exacto, hay que ir conociendo la historia. Yo siempre me siento como tanteando el terreno con un palo, a ver por dónde voy caminando. Luego las cosas comienzan un poco a aclararse, ya con el paso de las páginas, y ya hacia el final ya vuelves a conocer la historia ya un poco mejor. Y lo que hago para terminar como de armarla y de sentirla ya muy propia es, cuando llego al punto final, la imprimo, la pongo aquí junto a mí y comienzo a transcribirla desde la primera palabra. Del principio al fin nos das una lección que es dura y que debemos recibir. Nadie puede detener la vida. La vida es como es. Imagínese una niña Isolda, rubia, maravillosa, ordenada o que tratan de ordenar, que lo tiene todo, que le compran unos vestidos aburridísimos, pero de muy buena calidad, que un día va a una tienda y esa niña educada y maravillosa ve una minifalda roja y dice, pues esta minifalda roja es fantástica, y la desata. Y se la roba. Y se la roba, pero la desata a ella. A ella. Pues es que es una niña... La convierte en una mujer que hace un show para los animales del bosque, esos
conejos de orejas largas que nos recuerdan a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, esto fue un poco ya justificando cómo sería la vida de una niña sobreprotegida en un castillo, casi que también cautiva por su padre, cautiva por amor. Te estoy diciendo, el amor cautiva. Sí, porque es cautiva por el amor de su padre, pero también ella tiene que defenderse de esa sobreprotección y esa soledad y hace lo que hacen todos los niños, defenderse a través de la imaginación, que es una salida muy bella para ese cautiverio. También hay en la novela una revaloración de la poesía. La poesía nos sirve para entender muchas cosas. Pero yo de momento, o al principio, mejor dicho, no entendí cómo el mono, que es un hombre tan brutal y áspero, se acerca de tal manera a la poesía y recurre a ella en los momentos más difíciles. Este es un momento difícil, claro. Tengo un corte. Vuelvo enseguida. El partido entre Portugal y México es amistoso, pero pues a uno le interesa mucho el marcador. Van 0-0, no se preocupe. Y aquí vamos muy bien con las presencias, con la presencia de ustedes en el estudio. Mira, la señora Riofrío, a quien tanto quiero, dice: quiero felicitar a la señora Pacheco y a su invitado lo felicito por hablar con mucha sencillez y humildad. Por sus comentarios nos transporta a lugares muy especiales. Lilia Contreras, ¿dónde puedo conseguir el libro de Rosario Tijeras? ¿Dónde? ¿En todas las librerías? No creo. ¿No? Fue un libro que estuvo por México hace unos 12 años y estuvo otros años más por ahí rodando. De pronto en las librerías de viejo todavía queda, pero por ahí estamos preparando, yo creo que todo para que podamos tener una nueva edición de Rosario Tijeras. Perdón porque me meta, creo que el editorial nos haría un gran favor si publicara por lo menos Maldito Amor y Mala Noche y todos los demás libros. El último, que es precioso, según tengo entendido, ¿no? El penúltimo. Santa Suerte. Exacto. ¿Por qué se llama Santa Suerte? Porque yo alguna vez dije y creía pues que si uno tendría que encomendarse a un santo, esa es la suerte. Esta es una historia sobre qué tanto tiene que ver uno con su propia suerte, con su destino, porque hay cosas que vienen de afuera, pero la mayoría de las cosas uno mismo se las traza en un camino que uno puede ver hacia dónde más o menos lo puede guiar. Sí, pero en ese camino hay muchos azares. Sí. El aleteo de las mariposas, acuérdate. Sí, exactamente. Es una historia sobre eso, sobre la suerte, sobre el azar, sobre qué tanto viene de afuera y qué tanto uno influye en eso que sucede. Vamos a ver qué más nos dice Susana Guidi. Quiero felicitar a la señora Pacheco. Siempre voy a seguir viendo su programa y navegando en su mar de historias. Esto se lo agradezco tanto como usted no tiene idea. Josefina Hernández, me gusta mucho el programa. Es un excelente comentarista. La felicito mucho. Felicito no solo a la señora Pacheco, sino también al escritor, nos dice Anita Cabrera, Jorge Franco, quien también estuvo ayer en la presentación del libro. Además, aprovechando para mandarle un abrazo y que ayer se me olvidó dejarle mi teléfono, que es el siguiente. Felicitaciones por el libro de Melodrama. Aquí le vamos a dar todas sus llamadas después. Vamos a tomar a don Diego en el cautiverio, en ese cuarto miserable, donde todos son miserables. Además, eso corresponde muy bien a las escenas que uno ve en el periódico, en la tele, donde aparecen los narcos capturados. Entonces tú piensas que ganaron muchísimo dinero y que estaban elegantísimos y los encuentras con la camiseta toda descompuesta, entre rollos de papel del baño y botes, latas, frascos, botellas. Es exactamente eso, ¿no? Sí, es una situación lamentable para cualquier ser humano. Sí. Yo creo que es tal vez de los crímenes más despreciables que existen sobre la tierra y sobre todo para nosotros, para los colombianos y ahora lamentablemente también para los mexicanos, para nosotros se convirtió en un lugar común y por eso he dicho que en esta historia y ese hecho real que ocurrió en el año 71 fue como el anuncio de algo que se veía venir y que se volvió nuestra mayor vergüenza. Aquí yo lo que trato es de rescatar a ese personaje, que si bien no recobra una libertad física, pues por lo menos que tenga una libertad a través de mantener su integridad y mantener como firmes sus principios y sus convicciones, y lo mantiene vivo, pues es el amor. Pero también lo mantiene vivo
al mono el amor por Isolda, lo mantiene fuerte. Sí, hay algo que yo he venido descubriendo a medida que hablo de la historia, y es que este secuestro, que en principio tiene una dosis de ser extorsivo por dinero, finalmente yo he creído que el mono necesita tener a ese señor porque es el único vínculo que le queda con Isolda, es quien más la conoce, y lo que hace es provocarlo, pullarlo y hasta torturarlo para que le hable de ella. Isolda, que es una princesa, naturalmente muere de una enfermedad rara, como ocurre con todas las princesas. Es tristeza, es melancolía, es fastidio lo que la mata. Sí, y es nostalgia también, ¿no es cierto? Por una época... ¿Pero de qué? Si nunca ha tenido nada, más que ese cuidado permanente. Sí, pero fíjate que en la historia real, porque yo siempre, pues, de todas maneras avanzaba, apoyado un poco en los hechos reales, así hubiera cortado ese cordón umbilical con la realidad que necesitaba hacerlo para poder escribir una novela. Me sorprendí que en la vida real ella hubiera muerto de esa enfermedad, y como decías, es como una enfermedad de princesas que mueren de cosas raras. De enfermedades que no tienen nombre, se lo estamos buscando. Sí, allí se llamaba un síndrome de Guillain-Barré, tiene Sí, un nombre muy, muy sofisticado. que tú además dices, sí lo pronuncian, lo adviertes. Sí, exactamente. Pero me pareció maravilloso en la medida que iba escribiendo la novela, porque dije, pues, ¿de qué más puede morir una niña que ha vivido como una princesa? Yo pensé que se ahogaría, no sé por qué. Como Que una iba a morir. Ofelia. Sí, sí, exactamente, porque la veo, siempre tiene Claro. ese peinado que le hacen los conejos que tienen un nombre raro. No me acuerdo del nombre, dímelo y dime qué significa, Pues- o si lo inventaste. No, no lo inventé. Me encontré este animal en unos libros maravillosos de mitología que yo tengo, porque a mí me encantan las fábulas, me encantan los seres mitológicos. Se llaman almirajes. Almirajes, Son unos exacto. conejos que tienen un cuerno en la frente y que cuando yo los vi fue un hallazgo porque se acomodaban a esa historia de una manera perfecta. Primero por la figura del conejo, que para mí es una figura muy infantil. Alicia. Por Alicia, y porque yo tengo también mi propia Alicia. Una niña de 8 años. Tengo una ¿no? niña de 8 años que se maravilla con los conejos. Y al ver un conejo con un cuerno, pues hace alusión al ser de la mitología tal vez más espectacular y más El representativo, unicornio. que es el unicornio. Es un animal que, como su nombre lo sugiere, es de la mitología árabe, y pues ellos se relacionan con esta niña para sacarla de su soledad, y con esos cuernos le hacen unos peinados estrambóticos, la decoran con flores, con hojas, con raíces, y esta niña sale del bosque convertida en una figura magnífica. Y no queda devorada e incrustada en los gobelinos donde hay flores. Es Pues- parte de la decoración del castillo. Es parte de la decoración del castillo, donde también abunda la naturaleza, ¿no? Esto también es una historia muy, muy bucólica. Hay algo que me gusta mucho en la novela, a mí me encanta el campo, me gusta mucho que aquí hable los árboles, las ramas, la neblina, la lluvia y el viento. Tiene una función importantísima el viento. Es que la naturaleza en esta historia me ayudó a crear atmósferas, y esas atmósferas vienen también de esa imagen que uno tiene preconcebida de lo que es un castillo. Yo recuerdo en las películas que veía de niño, cuando presentaban un castillo, nunca lo presentaban separado de una atmósfera, y una atmósfera matizada por la Neblina. naturaleza. Neblina, o viento, o ruidos, o animales, aves, murciélagos. Y eso está aquí en esta historia también. ¿Te acuerdas de la película de Cocteau, La Bella y la Bestia? Sí, claro. ¿Cómo no? Aquel bosque maravilloso me hizo pensar en el bosque de tu novela. Sí, es que aquí hay una influencia muy fuerte. Muchas influencias. Sí, muchas, muchas. Pero hay una muy importante, y lo digo como padre orgulloso que soy, y es que llevo 8 años sumergido en el mundo infantil, en el mundo de historias, de princesas, de castillos, de animales fabulosos. Esas historias que comienzan como había una vez. Y llevo tanto tiempo leyendo todas las noches un cuento infantil, que necesariamente esta historia tenía que tener ese tono en uno de sus aspectos. Un escritor lee y escucha. ¿Qué tanto influyen sobre ti los relatos populares, las cosas que se cuentan en la calle, que se forman parte de una tradición oral sobre todo? Muchísimo, muchísimo, porque eso yo creo que es lo que le da sonoridad a las historias y le da verosimilitud.
Yo estoy muy atento siempre como a esos diálogos, a esa forma de hablar, incluso a los nombres de la misma gente, porque es que todo me nutre para construir personajes y para ponerlos a dialogar. ¿Qué tan difícil te resulta elegir los nombres? Algunas veces es muy fácil, como decía ahora al comienzo. Es que el nombre te dice todo de un personaje. Claro, hay que cuidar esos nombres, hay que ver si van siendo acordes con el personaje, porque yo creo que uno termina teniendo cara del nombre que tiene, ¿no? Como dicen, uno tiene cara de Jorge, o tú tienes cara de o no tienes Cristina. nombre o un mal nombre. Pienso en el muchacho. Te dije hace un momento, veo su camiseta, sus músculos, sus jeans y huelo su sudor. Sí. Pero no me importa para nada la cara, no se le he puesto. Sí, y no importa que Su función es otra, él es un objeto, punto. Y es un muchacho apuesto, y yo creo que por eso fue que el muchacho nunca me pidió la necesidad de un nombre. Pero los otros sí los miro, por ejemplo, cuando voy a hacer los... Yo veo a Twiggy, Claro. Sé que tiene las medias rotas, no sé por qué. Sí. Que es lo único que lleva en las piernas, ¿no? Sí, a veces. A veces. Para no entrar en mayores detalles. Yo decía que manejas el elemento de la sorpresa y del misterio de una manera extraordinaria. Hay una institutriz, Heda se llama, ¿verdad? Heda. Que viene de Alemania, etcétera. Entonces escribe unas cartas y vemos las frases que le escribe a alguien, unas cartas de amor, de añoranza, unas 3 líneas o 4. Un día esa mujer recibe una carta de Alemania, al fin. Se pone muy mal, pero nunca nos dices qué hay en la carta. ¿Qué leyó en la carta? No sabemos. No sabemos qué leyó, pero sí... Yo pienso que él se murió. Pero sí sabemos qué produjo en ella esa carta, porque Sí. que realmente quedó completamente desquiciada a partir de ese momento, y eso la llevó a ser amante del jardinero. ser entre amante otras del cosas. jardinero, entre otras cosas. Era una mujer a quien le costaba mucho el trópico, venía de Alemania y le tenía pavor al sol y trataba de cubrirse mucho para protegerse. Lo que eran los jardines del castillo, ella lo llamaba la selva, Sí. porque esa exuberancia del jardín pues, le parecía a ella pues, una cosa ya exagerada. Es un personaje que es muy fantasmal, a mi modo de ver, ¿no? Porque como que entra y sale, está ese misterio de las cartas. ¿Podría estar en otra vuelta de tuerca? Podría estar. ¿Habrá salido de ahí? Vestida de otra manera, ¿no? De alguna manera, sí. Pues yo he sido un shakespeariano de todas maneras desde que mi abuelo me lo presentó en sus primeros libros, y siento que Shakespeare es de esos autores de cabecera que siempre ha estado ahí influyendo de alguna manera. Lo digo con humildad porque es la gran figura de las letras universales, pero esa complejidad de sus personajes creo que me enseñaron también a influir en los míos. Jorge, hay algo que me encanta, el paralelismo de las historias, el contraste también. Por el silencio maravilloso del jardín que rodea el castillo de Don Diego, por la frescura y demás, tenemos por el otro lado el estruendo de un automóvil y de una motocicleta. Sí. Son como rugidos, ¿no? Es una selva la ciudad. Sí. Y ese automóvil, que no sé si... Creo que es Dodge. ¿Ah, perdón? La marca es Dodge. El Dodge, Sí. un Dodge Dart. Sí. Lo puse ahí incluso como un pequeño homenaje a un carro que teníamos en la casa, un Dodge Dart blanco. Y era un carro pues, muy de la época, un carro muy amplio. Aquí no es nada amplio el espacio, apenas cabemos con el corte. No se preocupen, el marcador no hay cambios. México 0, Portugal 0. Y aquí sí hay cambios. Consisten en que son más y más las voces que están llegando a través de nuestras líneas telefónicas.
Marta Peruyes, felicito al escritor Jorge Franco. Me parece que es una persona muy sencilla y su literatura de la vida cotidiana. María Guadalupe Aguirre, le mando una enorme felicitación al extraordinario escritor Jorge Franco. Beatriz Díaz, quiero saber el nombre del libro que están mencionando en el programa. No, pues le doy el nombre y le enseño la portada que me parece preciosa. Jorge Franco, El mundo de afuera. Aquí está, aquí se ve bien, se ve precioso, ¿verdad? Muy bien, ya está a la venta, ya está a la venta. Está a la venta hace días, sí, ya en todas las librerías. En todas las librerías, perfecto. María del Pilar Santos, quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa. María del Consuelo Pulido, felicito a la señora Pacheco por toda su trayectoria periodística y profesional en el Canal 11. Muchas gracias, señora. Deyanira Navarro, quiero mandar una gran felicitación al Canal 11, a la señora Pacheco y al escritor invitado, porque nos dan una literatura en lugar del fútbol. Bueno, el fútbol tiene su gracia, tiene su encanto cuando se juega con inteligencia, yo creo, ¿no? Pues es que a mí me quedó faltando algo al nacer porque a mí el fútbol no me apasiona. ¿No te apasiona? Bueno, a mí tampoco, y sobre todo cuando no hay emoción, pues no. Uno cuando empieza a escribir algo, me imagino, entra en una cancha. Entré en un campo, sí, muy amplio, pero esa cancha no es como la de los futbolistas, que está así llanita y muy demarcada. No, aquí tienes que comenzar a armar la cancha, yo creo. Encuentras el terreno, pero hay que comenzar a limpiarlo, a marcarlo, a demarcar las zonas. Alguna vez dijo Vargas Llosa, yo soy un escritor, que por cierto me parece un escritor maravilloso, que tiene que tener un pie en la realidad para poder hacer una fantasía. ¿Es tu caso? Sí, hay que tenerlo. Hay que tenerlo porque una historia no se puede contar a partir de la nada. Hay que tener un impulso, una base real y de todas maneras hay que tenerlo, pero hay que pensar siempre en cortar ese cordón umbilical y comenzar a pensar en las leyes que van surgiendo de esa nueva historia. ¿Empezamos robándonos la vida de los otros o nuestra propia historia para escribir una historia de ficción? Sí, a veces cuando comenzamos lo hacemos con nuestra propia vida, pero yo tengo también la teoría de que siempre, por lo menos quienes hacemos novela, que es el género que yo hago, siempre estamos buscando partes nuestras, fragmentos nuestros en toda obra literaria, así no sea autobiográfica. Yo creo que buscamos ir a momentos, a situaciones ya vividos, incluso a los que tampoco hemos vivido, porque a veces a través de la imaginación nos proyectamos en otras situaciones. ¿De lo que has vivido te quieres deshacer al contarlo? Sí, muchas veces quiero deshacerme como de dolor, de malestar. A veces al escribir quiero cerrar una herida, una cicatriz. Eso lo sentí particularmente cuando escribí Rosario Tijeras, que narraba un momento muy doloroso de Medellín, aquella época nefasta y macabra del narcotráfico y del terrorismo producto del narcotráfico. Y cuando escribí esa novela, en parte fue un proceso de sanación, pero también un proceso de desprendimiento. La escribí con dolor, pero finalmente, cuando terminé, sentí mucho alivio al poder haber contado ese pequeño fragmento de historia de la ciudad. Sé que ayer presentaste tu novela en el claustro y creo que, entre otras cosas, comentaste algo de tu relación con García Márquez. Al parecer, me lo contaron, yo no estuve ahí porque estaba contigo de otra manera leyendo tu novela, te dijo, ahí le dejo la estafeta o te paso la estafeta. ¿Es así? Él dijo, este es uno de los autores colombianos a quien me gustaría pasarle la antorcha. Fue algo muy, muy bonito, a él lo conocí aquí en México. ¿En un taller? No, fue antes del taller, fue por esas casualidades de la vida. ¿Una amiga? Sí, alguien en una reunión me presentaron a alguien y me dijo, mira, Gabo te está leyendo. Y yo con eso ya, como decimos allá, yo ya saltaba en una pata de la alegría. Claro. Pues 2 días después me llamaron al hotel a decirme que Gabo quería conocerme y fui un día domingo a su casa en un ambiente muy familiar. Te recibió en el garage, inclusive. Sí, me recibió por el abrió garaje. los brazos. Y yo llegué pues muy tímido y muy nervioso, le extendí mi mano para saludarlo y él me jaló de la mano así fuertemente y me apretó con un abrazo muy fuerte y bueno, ya ahí sentí que yo por lo menos había roto ese miedo que llevaba. Y luego sí me invitó a la escuela de San Antonio de los Baños de Cuba a dictar con él un taller que se llama ¿Cómo se cuenta un cuento? ¿Cómo se cuenta un cuento? Dímelo, quiero aprender. Pues ya quisiera yo tener la fórmula y tener las reglas, pero con el maestro García Márquez pues trabajamos proyectos con otros estudiantes que iban allí llevando ideas y
Pero creo que en ese taller empezó por preguntar quién tiene una historia. ¿Quién tiene una historia? Todos tenemos una historia que contar, es la nuestra. El problema es cómo. Sí, y yo creo que ese es como el gran reto que tenemos todos al comienzo, es cómo soltar esa historia que tenemos todos guardada. ¿Hasta qué punto dependemos de la primera línea? Dependemos, yo creo que de una manera muy contundente, porque yo creo que esa línea es como el impulso, es el empujón que nos va a meter de lleno en la historia. En este caso no es una línea. Antes de empezar el primer capítulo hay un informe de este secuestro de don Diego. Es un parte que desde luego nos dice a qué horas y en qué condiciones fue secuestrado este personaje, y ahí arranca toda la novela. Sí. Te ahorras todo lo demás de la descripción y demás. Este resumen ya nos centra en la novela. Esto es lo que va a pasar. Sí, lo hice creo que de una manera muy práctica para decir... Periodística, completamente. Sí, exacto. A mí no me interesa revelar que aquí va a haber un secuestro por allá en la página 100, lo quiero contar ya, y simplemente creo que el verdadero comienzo está en el siguiente capítulo. Tú sabes más de estas cosas. ¿No era el método de Kafka? Empezar diciendo lo que pasa, decir, en la metamorfosis, desde el principio sabes que el personaje se convierte en una cucaracha. Y era el método también del maestro García Márquez. Recordemos la crónica de una muerte anunciada, que en el primer renglón nos cuenta ya que el personaje principal va a morir. Pero es que lo importante en la literatura es contar cómo suceden las cosas, no qué sucede, sino cómo llegas a eso. Y la forma es muy importante. Es fundamental. Yo siempre he dicho, y se lo digo a veces a los alumnos que he tenido en algunas ocasiones, es la historia es lo de menos, es cómo la cuentas. Además, las historias que puede contar la literatura son muy reducidas. Del nacimiento a la muerte está el amor, los celos, la ambición, el poder, etcétera. Pero te acotan el nacimiento y la muerte. Claro, hay que ver a maestros, voy a volver a citar a Shakespeare, que prácticamente coge como todos los sentimientos de la condición humana, la risa, el odio, los celos, la ira, la guerra. Marcel Proust no hizo lo mismo, de ver todo el interior de los seres humanos. Sí, y uno mira y no es tanto, como decías, pero es cómo se trata, cómo se llega a ese interior, cómo lo hace Proust con esa magia, con ese detalle, esa minuciosidad. Además no es nada, ¿no? Alguien mete una magdalena en el té y se desata todo. Y se desata todo. Y cómo hace Shakespeare a través de esas situaciones cambiantes, ¿no? A través de la traición, de todo lo que conocemos en la condición humana, cómo haces para presentarnos todo ese panorama amplio de nuestra condición. Lo fascinante de la condición humana es que es algo inasible. No hay un modelo, digamos. Pensemos en el mono, que es el secuestrador, y en el secuestrado. El que es fuerte al principio se vuelve débil y el otro saca fuerza de su debilidad. Es su poder. Sí. Y solo que llegan al final, como decía yo al comienzo, como poseídos por el impulso de la tragedia, ¿no? Como que hay que llegar allí, pero llegan con esos papeles invertidos. Pero los une el amor trágico, finalmente. Sí. Para ambos el sujeto del amor está perdido, está muerto. Está muerto y se llama Isolda y ese es el... Y el mono le dice al papá de Isolda, nuestra Isolda. O sea, nos pertenece tanto a mí como a ti, porque la muerte nos da la misma dosis de dolor a todos, ¿no? Exactamente. Y también el amor, ¿no? El amor a veces hace que uno se apropie, como se apropió él de la libertad de su hija en un momento dado. ¿Cuál de tus personajes te simpatiza más? Es complicado porque todos son muy entrañables, pero digamos, viéndolo desde el punto de vista del esfuerzo que tuve que hacer para crearlos y para escribirlos, me siento muy agradecido con el mono, porque como lo dije... A mí me encanta. Lo dije, no tenía nada de él, nada real para construirlo y me costó mucho. Fue un proceso muy lento, muy de irlo llenando, de irlo creando, de irlo construyendo. Pero el traidor al final es el leal. Sí. Sigue al pie de su amor, está ahí. Exactamente. Va a una tumba donde ya no hay flores, pero ahí está. Exactamente. Y me gustó mucho Twiggy porque sentí que Twiggy llenó de gracia a la novela. Ese desparpajo de ella. También que... Es en ciertas partes es novela picaresca y es un personaje de la picaresca y el mono también. Son de la picaresca. Y sus personajes, sus amigos, su banda, ni hablar. Y lo que me gustaba de Twiggy era que en medio de todo tenía su ética. Ella es una ladrona
que entra a los apartamentos, a las casas, a sacar las vajillas, la platería, pero cuando la quieren involucrar en un delito mucho más inhumano, que no va con sus principios, ella dice no y se mantiene de principio a fin en que no participa en eso. Hay una escena en donde tú y el mono se encuentran, es un restaurante, una cantina, pero ellos, después de que los hemos visto, ellos están viendo a los que están ahí y son todos viejos. ¿Por qué? ¿Están buscando a alguien, una compañía? Los parroquianos. Claro, sí, los parroquianos están buscando a alguien. Yo creo que las cantinas y los bares son sitios de búsqueda, son sitios para evadir soledades. Y también para conversar, sí, con cierta libertad. Son lugares maravillosos, me parecen a mí. Son lugares que siempre me han parecido muy inspiradores. Y yo los puse ahí porque sentía que eran como un espacio natural para alguien como el mono, para alguien como Twiggy. Pues ha sido muy inspirador para mí, te lo aseguro, leer esta novela, El mundo de afuera. Te agradezco la lección de escritura, el placer enorme que me causaste con tu estilo y te agradezco también que me hayas acercado a un poeta de quien yo solo conocí el nombre. Se los recomiendo. Jorge Flores, ¿es? Julio Flores. Julio Flores, es una verdadera maravilla. A ti te encanta y creo que es tu gran compañero. Y me encanta haber estado acá y cerrar todo este periplo por México presentando esta novela precisamente en este programa. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Buenas noches. Nos vemos el viernes, ya sabes, para seguir conversando. Hasta entonces.